más noticias. De nuevo les damos a ustedes la bienvenida, las buenas noches y gracias por acompañarnos. Y empezamos con las noticias. Una nueva masacre en la frontera colombo-venezolana llenó de temor a los habitantes de norte de Santander. Las autoridades hallaron 4 cuerpos sin vida, esto en el corregimiento Banco de Arena, a tan solo 2 horas de Cúcuta. El hecho se registró a 30 metros de la frontera con Venezuela. Habitantes del sector afirman que hombres armados y encapuchados a bordo de una camioneta arrojaron los cuerpos en el lugar. En este sitio en diferentes ocasiones han dejado cuerpos sin vida que asesinan en el vecino país. Según la comunidad de la vereda Miraflores, en el área rural de Cúcuta, los cuerpos habrían sido traídos desde el vecino país. Están los impactos, está por muerte violenta. Utilizan armas de fuego para arrebatarle la vida a los ciudadanos. Los cuerpos aún no han sido identificados. Mientras tanto, las autoridades investigan el hecho. Pues la forma, Mauricio, en la que murieron estas 4 personas, no solamente con arma de fuego, sino también, según dicen las autoridades, que presentaban signos de tortura, hablarían de que aquí puede haber algo detrás un poco turbio, ¿no? Como la disputa por los territorios de los grupos armados ilegales que se mueven ahí en la zona. Un hecho que, por supuesto, preocupa, porque es que esto pasó a tan solo 64 kilómetros de Cúcuta. Paula, una de las cosas que se han ido conociendo a partir de todo este episodio de si a Juan Guaidó lo ayudaron a pasar unos paramilitares, unos rastrojos y qué sé yo, ha sido toda la dimensión criminal que hay en la frontera colombo-venezolana. Por supuesto que los especialistas y los que se han dedicado a estudiar estos temas lo conocen desde tiempo atrás, y los medios y la gente del común de vez en cuando saben que hay contrabando por aquí, saben que hay narcotráfico por allá, saben que el Catatumbo es calientísimo, pero mientras más se jala la pita alrededor de los últimos episodios, más van apareciendo aspectos de una realidad que es dificilísima de manejar por parte del Estado y que es dolorosísima para una sociedad que la está viviendo en las entrañas. ¿A qué me refiero yo? Ustedes ven, hay el día de hoy la noticia de una masacre de 4 personas. Nadie se atreve todavía a hacer un balance, pero hay medios, sobre todo medios locales de la zona de la frontera, que dicen esas personas podrían ser parientes cercanos o podrían estar relacionados o con alias el brother o con alias el menor, que son aquellos rastrojos o aquellos paramilitares con los cuales ustedes recordarán Juan Guaidó se terminó tomando unas fotos. Primer episodio. Pero nos devolvemos unas cuantas semanas y muy cerca de allí, el día 15 de julio, también hay una masacre en la que mueren 3 personas y también hay rumores que dicen no, es que estos estaban vinculados o con los rastrojos o con el EPL o con los pelusos. Y nos devolvemos apenas unas semanas y el 23 de junio una masacre de 12 personas, todo en la misma región. Masacre por aquí, masacre por allá, horroroso, terrible. Y vienen las hipótesis de las venganzas. ¿Venganzas de quién con quién? Y ahí sí nos empezamos a remontar un poquito a hechos que son más verificados porque ya ha pasado unos cuantos meses al respecto. Alias Necoclí. ¿Quién es alias Necoclí? Alias Necoclí era el líder de los rastrojos en esa zona. Alias Necoclí termina siendo capturado por autoridades venezolanas y se lo llevan finalmente al otro lado de la frontera. Cuando se lo llevan, alias Necoclí deja a alias el menor y a alias el brother, los dos que aparecieron en las fotos con Juan Guaidó, uno al mando de la estructura criminal, otro al mando de la estructura financiera, mientras se resuelve su situación. Pero resulta que ellos dos, dicen los estudios de inteligencia, dicen los estudios de Inside Crime igualmente, esta ONG que se dedica a estudiar las entrañas del crimen en distintas regiones, tanto de Colombia como de la región, dicen estos dos, alias el brother y alias el menor, se empoderaron, se rebelaron y se tomaron la autoridad por ellos mismos y dejaron que alias Necoclí se quedara con las autoridades venezolanas. Pues resulta que alias Necoclí colabora con las autoridades venezolanas. Promete ponerse del lado de Nicolás Maduro en cualquier episodio que tenga que enfrentar y tomar una posición política. Las autoridades venezolanas lo dejan regresar a Colombia, se encuentra con que le han quitado el poder estos dos, alias el brother y alias el menor, empieza a retomar el poder y ahí empiezan las hipótesis de las autoridades acerca de las masacres. Serían masacres con las cuales los agentes ilegales que son fieles y leales a alias Necoclí empiezan a cobrar venganza por todo lo que han hecho alias el menor y alias el brother.
No en vano, algunos de esos medios locales que acabamos de mencionar, cuya credibilidad está por demostrarse por parte de las autoridades, dicen, los muertos de la masacre de hoy serían parientes de uno de estos dos, o de alias el brother o de alias el menor. No sabemos cómo se acabará de desentrañar todo, pero las guerras intestinas de los grupos ilegales en las fronteras, sin lugar a dudas, están generando todos estos movimientos de violencia ilegal. Imagínense ustedes cómo es ese hervidero que nosotros vemos de vez en cuando por la crisis de Catatumbo, por la crisis de la frontera, pero que allí expande cada día en esta lucha de grupos ilegales. Y hablamos ahora de otro caso que genera también incertidumbre. La Fiscalía logró obtener 2 órdenes de captura en contra de Leider Yohani Noscue, alias Majin Buu, señalado de ser el responsable del asesinato de la candidata Karina García y de 5 personas más que la acompañaban. El excombatiente de las FARC, hoy cabecilla de una de las principales y más peligrosas disidencias de la desaparecida guerrilla, es buscado por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. En efecto, se tienen 2 órdenes de captura, toda vez que el Estado vinculado a esa disidencia de las FARC tomó tanta fuerza al interior de esa organización delincuencial que perpetró presuntamente el atentado contra la candidata a la alcaldía en la zona del Cauca. Alias Majin Buu fue condenado en el año 2014 a más de 30 años de prisión. Posteriormente, al someterse ante el Tribunal de Justicia y Paz, JEP, se le concedió la libertad condicionada como parte de los acuerdos de paz. Es objetivo de nosotros en la Fiscalía General de la Nación lograr su captura y para eso, como se indicó desde el momento en que murió la candidata, pues hemos dispuesto de la presencia de cuerpo técnico de investigaciones y fiscal exclusivo para la captura de alias Majin Buu. La Fiscalía, en el trabajo articulado con el Comisionado para la Paz, busca las herramientas para que los terroristas como alias Majin Buu sean judicializados y excluidos de la Justicia Especial para la Paz. Presten atención a esta historia. La identificación plena del terrorista que ingresó a la camioneta con explosivos a la escuela de cadetes de la policía, causando, recordemos, la muerte de al menos 20 personas, se hizo gracias a la tecnología instalada en una notaría cercana. En apenas minutos, el sistema biométrico permitió tener su foto y su huella. Exclusivo Red Más Noticias. Pocos minutos después del atentado, las autoridades sabían el nombre del atacante, pero no tenían ni su foto ni su huella. Sin embargo, estas 2 características que definieron su identidad quedaron archivadas en una notaría a la que acudió a finiquitar el traspaso del vehículo con el que cometió el ataque terrorista. Claro, porque esa persona había hecho una diligencia en notaría y se le había identificado biométricamente. Cuando verificaron sus huellas, verificaron que era esa persona, se dio la identidad que fue, digamos, como coincidente el trámite que previamente hizo esa persona y el notario lo pudo identificar. Cuando las autoridades comenzaron el cruce de información con todas las entidades posibles buscando confirmar la identidad de José Aldemar Rojas, fue el mismo notario quien confirmó plenamente quién era. Gracias a eso se verificó que esa persona era y que no era un suplantador, sino que era realmente esa persona la responsable. Gracias a la tecnología biométrica implementada por la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, se han frustrado cerca de 600 fraudes en las notarías y se ha logrado detener a personas que, como el terrorista del ELN, creían que pasarían inadvertidos, ignorando que el sistema está conectado con las bases de datos de la Registraduría Nacional. Pues este sí que es el tipo de avances, Mauricio, que vale la pena registrar, porque lo que estamos viendo aquí es la tecnología al servicio de la celeridad, de la prontitud, de la rapidez en los procesos. Mire lo importante que fue en este caso esa tecnología biométrica para identificar a quien fuera el autor material de ese atentado terrible a la escuela de cadetes. Tenían las autoridades el nombre, Paula, José Aldemar Rojas, pero le faltaba ponerle a ese nombre un rostro, un documento, unos antecedentes distintos. Claro. Inmediatamente esta red que tienen de información del sistema biométrico los notarios entró a jugar a ver si de pronto había hecho una transacción. Pues obviamente había hecho una transacción. La camioneta con la cual se hizo el atentado a la Escuela General Santander fue hecha en un trámite en el barrio Venecia de una compraventa, de una transferencia de la propiedad de la camioneta. Y en ese trámite de la transferencia de la propiedad, este señor José Aldemar tuvo que dar un poder. Y en el poder tenía que registrarse en el sistema biométrico. Ustedes dirán, pero este cuento, ¿para qué me echa el cuento que si el poder o no el poder? Porque hay 4 actos que se hacen ante notarías que conllevan la necesidad de estar metido en el sistema biométrico, otros no. ¿Cuáles son? La salida de menores del país, trámites de extranjeros en el país,
el dar poderes, como en este caso el tener poderes, y fuera de eso el registro civil. Esos son los 4 actos en los cuales usted tiene que meter sus datos en el sistema biométrico y le toman la huella y le toman la foto, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, bueno, fantástico que ese sistema biométrico esté funcionando de esa manera. ¡Qué cabezazo del gobierno! No, señoras y señores, no es un cabezazo del gobierno. Esto lo han armado los mismos notarios. Por supuesto que las notarías ganan mucha plata, los notarios tienen sus privilegios y demás. Qué bueno que le devuelvan a la comunidad, además de sus servicios, esta clase de sistemas, armado y creado por los notarios. Y ese sistema creado y armado por los notarios ha servido para ahorrarle al país más o menos 28.000 millones de pesos. ¿De dónde sale esa plata o esas cuentas? Es lo que calculan los notarios, que se ha podido evitar en términos de poner una demanda, ir al sistema judicial y demás, porque el sistema termina identificando rápidamente al responsable de distintos hechos y multiplican eso por lo que cuesta generalmente al sistema judicial el ponerse a buscar y demás y demás. Esa cifra la menciono porque es una muestra no solo de que en este caso del atentado de la Escuela General Santander sirvió para identificar claramente a este señor José Aldemar, sino además porque a la justicia, al país y al erario le significarían grandes ahorros el que esto se generalizara. Los notarios hoy en día dicen, ya está demostrado, lo hicimos nosotros con colaboración de unos gobiernos extranjeros, Alemania, Honduras, República Dominicana, ahora, señor gobierno, haga 2 cosas. Generalícelo, promuevan un proyecto de ley que se generalice para todos los trámites que hay que hacer en notaría, así captamos mucha más información y bájese del bolsillo y invierta usted en que este sistema biométrico se generalice. Vamos a ver si el gobierno le para bolas a los notarios, que en este caso creo que tienen gran razón al mostrar los resultados. 2 nuevos casos de policías falsos tienen en la alerta a las autoridades en Bogotá. El primero de ellos tiene que ver con un hombre que lucía prendas de la institución y se movilizaba en una motocicleta pintada con los colores de la policía, esto en el barrio El Claret. Al uniformado ilegal lo identificaron como Daniel Pinzón, quien al verse descubierto por un subintendente emprendió la huida. En esa situación recibió un disparo. El otro caso tiene que ver con una mujer capturada mientras se llevaba consigo prendas también de la policía cuando viajaba en el Transmicable. Este sujeto estaba cumpliendo una pena de casa por cárcel en este momento y pues va a ser judicializado por la misma situación, además de el porte ilegal de armas, de la simulación de investidura por uso privativo de las prendas de la fuerza policial. En lo que habría sido un acto sicarial murió un coronel retirado de la policía. Los hechos ocurrieron en el noroccidente de Bogotá. Sin ruido y en cuestión de segundos se cometió el homicidio que apagó la vida de Daniel Gregorio Clavijo en la calle 129 con carrera 59C. Yo estaba afuera y me dijeron, ya lo mataron, pero yo no vi ninguno. Solo momentos después de evidenciar un largo trancón y las bocinas de los autos sonando, vecinos del sector notaron la muerte del coronel retirado. ¿A qué hora llega la policía a hacer el levantamiento del cuerpo? Ellos llegan por ahí que como 10, 15 minutos. Algo así. Según habitantes del barrio Ciudad Jardín Norte, hacia las 10 u 11 de la mañana en actos confusos, perdió la vida el coronel retirado de la policía Daniel Gregorio Clavijo, de 61 años, mientras salía de este autolavado a contestar una llamada cuando fue abordado por hombres en motocicleta quienes le propinaron disparos apagando su vida. Aparentemente, y según los testigos, habría sido con un arma de fuego que tendría silenciador. Los hechos al momento son materia de investigación por parte de la policía. El grupo de homicidios de la SIJÍN adelanta labores de recolección del material fílmico de cámaras de seguridad cercanas al lugar para encontrar a los perpetradores del asesinato. Y ahora atención a esto que viene, compañeros y televidentes. Al anular un matrimonio con el que una joven de 28 años pretendía heredar los bienes de su fallecido esposo de 95 años de edad, la Corte Suprema de Justicia le puso un tate quieto a los matrimonios o a las uniones por conveniencia. Este alto tribunal rechazó las pretensiones de la joven mujer después de analizar el expediente y tener en cuenta varios testimonios en los que se revelaba que ella incluso tenía una pareja sentimental diferente y que se trataba de un matrimonio simulado por interés. Era razonable la conclusión a que había llegado el tribunal en el sentido de poder afirmar que la voluntad expresada en el acto matrimonial había sido distinta de la voluntad secreta o interna de los supuestos contrayentes. Había una discordancia entre la voluntad real y la voluntad expresada, lo cual implica una simulación contractual.
¿Qué tal esta historia y este desenlace, Mauricio? Por favor, dígame usted, aunque bueno, casos como estos de matrimonios por interés se ven bastante. A mí lo que me parece un poco complicado es llegar a comprobar que la persona se casó por interés y no por amor. En este caso habían testimonios que decían que ella tenía otro, pues, pero si no es como difícil. ¿Usted me permite hacerles una infidencia a los televidentes? ¿Qué va a decir? ¿Usted se casó por interés alguna vez? No, señora. En el consejo de redacción estábamos discutiendo este tema y de repente Paula dijo, ve, ahora todos los matrimonios entre personas de edad mayor y jovencitos entonces van a ser ilegales y van a ser por interés. No. Y usted que es como con temperamento, ¿no? Que pone la cosa. Bueno. Y se abre una discusión muy interesante para ver por qué la Corte Suprema de Justicia decidió en este caso en concreto que sí había un matrimonio ficticio. Recuerden ustedes, el Código Civil dice que el matrimonio es una unión de dos personas para convivir, procrear y auxiliarse mutuamente. Que a mí me guste o no me guste esa definición es otra cosa, porque por ejemplo, yo no quiero tener hijos ni tuve hijos, entonces ¿qué? ¿Ya no me podría casar? Ok, cierro paréntesis. Pero vivir, procrear y auxiliarse mutuamente. Y cuando no se configuran esas circunstancias, pues el matrimonio entra en una categoría o de matrimonio ficticio o de matrimonio falso con un interés ulterior. En este caso, ¿cuál sería el interés ulterior? Y empiecen ustedes a tomar nota. Matrimonio en el año 2006. El señor de 95 años, la muchacha de 28 años. 95, 28. Matrimonio en el 2006. A los 3 años fallece el señor de 95 años. Va la señora y pide la renta vitalicia en la aseguradora dice, como que no me suena esto, va donde un juez la aseguradora y el primer juez le dice a la aseguradora, usted tiene razón, este matrimonio como que no era real. Segunda instancia, un segundo juez en segunda instancia le dice a la aseguradora, usted tiene razón, eso como que no era por ahí. Llega hasta la Corte Suprema y hoy la Corte Suprema termina diciendo, dándole la razón a la aseguradora diciendo, ese matrimonio era ficticio. Paula dio parte de las claves. Una clave pues es la de las edades, pero Paula se molesta y dice, ¿acaso ahora todas las relaciones? No, una clave son las edades. Otra clave tiene que ver con que ella llevó un testigo a todo este proceso y resulta que el testigo era su compañero sentimental del que está hablando Paula, con el que ya tenía 2 hijos, que había estado en la cárcel mientras ella estaba casada con este anciano y que después de salir de la cárcel volvió a unirse con ella, a consolidar su familia y vamos a cobrar la plata del seguro. Los detalles que tuvieron en cuenta los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, además de estos, serán matices que habrán sido relevantes para tomar esta decisión. Pero yo sí les digo a ustedes, y además para que lo tengan presente y jueguen con nosotros ahora, jugar en el buen sentido intelectual y en el buen sentido analítico, a ver si sí o si no. Estas circunstancias, diferencia de edad, lo poquito que duró la relación, el que ella tuviera su pareja sentimental, mientras tanto que tuviera 2 hijos con él y que él hubiera estado en la cárcel, dan para pensar que este era un matrimonio ficticio, sí o no, pero la pregunta relevante no es la mía, la pregunta relevante es la que les va a hacer Paula a continuación. Sí, señor, porque aquí es donde entran ustedes a participar con nosotros en este debate. Pregunta del día, aquí la tenemos para que ustedes participen con nosotros. Todo matrimonio entre un anciano y una persona joven debe ser considerado siempre un acto de conveniencia. Participen a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook. Nos encuentran como @redmannoticias y ya saben que los leemos hacia el final de la emisión. A ver qué van a decir nuestros televidentes. Mauricio Carlitos, muy callado y apenas escuchando, ¿no? No, sí, yo decía antes, yo creo en todos esos menos el de Julio Iglesias. ¿A ese a usted le parece que no es por qué? ¿Por amor? Ese yo creo que no es por conveniencia nunca. ¿A usted cree que el de Julio Iglesias es por amor? Es el único que es justificado, Sada. Paula, pues. pero no le pida a Carlos que esté muy entusiasta porque le dieron una zurra al Real Madrid hoy, que no lo moleste. Ya vamos a hablar de eso. De ese temita, señor, usted no se salva, pero eso viene en unos minutos más adelante. Seguimos con la información. El presidente Duque visitó el antiguo espacio territorial de Miravalle en San Vicente del Caguán. Allí habló con los excombatientes y despejó sus dudas sobre la implementación. En San Vicente del Caguán, el presidente conoció de cerca los proyectos productivos de los excombatientes que aún siguen firmes con el proceso de paz a pesar del alzamiento reciente en armas de Santrich, Márquez y El Paisa. Ahora pretenden lanzarles cantos de sirena a muchos de los excombatientes para que se vayan nuevamente a esas actividades. Y a todo el que esté en la reincidencia, nosotros seremos absolutamente contundentes con la legalidad. Precisamente el mandatario desde la Carpa Azul en este espacio recordó su posición a los excombatientes. Aquí no puede haber dudas del compromiso nuestro
En tan solo 13 meses hemos avanzado lo que no se había avanzado en los 20 meses anteriores. Los excombatientes, por su parte, aseguraron al gobierno que aunque sus excabecillas decidieron alzarse en armas, ellos quieren seguir con el proceso de la reincorporación. Quiero decirles de que soy un hombre comprometido con el proceso de paz. La paz debe de estar por encima de lo que se sea. Y no para la novela, ordenaron el arresto del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por desacatar una tutela que le ordenaba evaluar las condiciones laborales de sindicatos en la alcaldía, pero además debe continuar en el cargo, esto por un error en su renuncia. Ayer, en horas de la noche, el Juzgado Cuarto de Familia emitió orden de arresto al alcalde Rodolfo Hernández por desacatar fallo de tutela, donde se convocaba a una mesa de trabajo con los sindicatos de la alcaldía de Bucaramanga. Marta Galván Moreno, fiscal nacional de la Asociación Sindical Colombiana de Servidores y Servicios Públicos, comentó que la mesa de negociación debe instalarse lo más pronto posible. Y se instale la mesa de negociación y se realice la negociación como lo dice el decreto 160. El presidente de la subdirectiva ASDEN indicó que el alcalde apeló y les hizo la citación para el lunes a las 10 de la mañana. La ley se debe cumplir, entonces ya es una cuestión del juez que emitió el desacato. No, hoy sí, efectivamente, se ha presentado una renuncia oficial ante el gobierno departamental. Es la tercera carta que recibe el gobierno departamental en el día de hoy, donde ya se ha hecho claridad a la renuncia irrevocable. La gobernación envió una carta a los 3 ciudadanos que inscribieron a Rodolfo Hernández para que presenten la terna y pueda ser elegido el nuevo alcalde o alcaldesa encargado hasta que termine el periodo de gobierno. Un hueco por poco causa una tragedia en Bogotá. Un bus de servicio especial se volcó por hacerle el quite al cráter ubicado en la calle 127 con carrera 56. 9 personas resultaron heridas. A las 5 de la mañana esta buseta que llevaba a Tocancipá 22 empleados se volcó en la calle 127 con carrera 56. Mucho susto, mucho pánico, pues porque uno está esperando, es como en ese momento de que se estaba dando vueltas, uno espera es como ya el golpe. En medio del pánico, algunos pasajeros salieron del vehículo por la claraboya. Tenían lesiones un poco más fuertes que las que estaban afuera, entonces por eso nos tocó sacarlas en camilla. Este sería el hueco aquí en la calle 127 con carrera 56 que habría producido este accidente, que por poco termina en tragedia. Venía en carro de aquí, venía en carro de allá y me rapó la cabrilla. ¿Pero usted lo alcanzó a ver? No, cuando lo vi fue allá encima, no lo vi prácticamente. 9 personas resultaron lesionadas y fueron enviadas a las clínicas Chayo, Colina y Reina Sofía. Con politraumatismos, trauma cerrado de tórax y demás. El accidente generó que cientos de personas se bajaran del transporte público y caminaran hacia el trabajo. Señora, ¿desde dónde le tocó caminar? Desde el centro, Suba. Las causas del incidente son investigadas por la Policía de Tránsito. Cuidado con los huecos y cuidado también con el exceso de velocidad. No se puede andar rápido en las calles de Bogotá. Y la empresa que presta el servicio de transporte hacia Villavicencio, mejor todas las empresas que lo hacen, restablecieron hoy la venta de pasajes por el kilómetro 58. Los tiquetes tienen una restricción de ventas y no van a poder ser adquiridos después del mediodía. En la terminal de Salitre los usuarios amanecieron con la noticia de que ya es posible conseguir pasajes para viajar a Villavicencio por la vía tradicional. ¿Cuánto está el pasaje a Villavicencio? 7.000. ¿Y a qué hora sale? Sale ya en 10 minutos. ¿Pero están saliendo muchos buses o no? Chicas se va el último a las 12, por la vía normal. Las empresas señalaron que la venta de tiquetes se realizará solo hasta el mediodía, debido a que la carretera es cerrada a las 4 de la tarde. Desde ayer se abrió por 6 horas diarias, siempre obviamente preservando la vida. Es decir, si empieza a caer material, nos toca parar. Y no por improvisación, simplemente porque la vida está por encima. Los pasajeros celebraron el reinicio del despacho de pasajes, pues el recorrido por las rutas alternas duraba más de 10 horas y costaba el doble. Normalmente estábamos entre los 20 y 25 mil pesos, hoy pagué 27.000. No hay mucha frecuencia porque están vendiendo hasta las 12 del día, pero sí hay pasaje por la vía... la que abrieron. Más de 2.400 pasajeros transitaron hoy por esta vía y las autoridades recordaron que solo podrán pasar buses tipo C, es decir, los que transportan hasta 40 pasajeros. El presidente de la República sancionó la ley por medio de la cual el país otorga la nacionalidad a niños de padres venezolanos nacidos en Colombia en riesgo de apatridia.
Luego de la conciliación que habían logrado el Senado y la Cámara de Representantes, esta ley promovida por el gobierno se convirtió en una realidad para más de 25.000 menores de padres migrantes venezolanos que han nacido en Colombia. Se establece así un régimen especial para que esos niños puedan acceder a los servicios de cualquier colombiano por medio de la nacionalidad, como salud y educación, sin tener que cumplir con el requisito de demostración de domicilio, por ejemplo. Después de que el gobierno anunciara que se realizarían las pruebas piloto para determinar si es viable o no la implementación del fracking en el territorio nacional, se han generado distintas opiniones, entre esas la del Contralor General. El Contralor Carlos Felipe Córdoba afirmó que Colombia debe cuidar los 56 litros de agua por cada kilómetro cuadrado que tiene, lo que hace que el territorio nacional sea una potencia, y sostiene que el país no está preparado para el fracking. La comisión de expertos exige que se cumplan 8 requisitos para iniciar la fase exploratoria de no convencionales en el país, entre los que se encuentran la ley de transparencia y acceso a la información pública y el ajuste de mecanismos para la participación en los pilotos. Si estos pilotos dan más información del subsuelo, sería necesario verificarlos, que se hicieran, para ver si en el futuro eso cambia, digámoslo así, la posibilidad de que en algún momento se hiciera de manera responsable. Pero volvemos y decimos, hoy no estaríamos preparados para la realización de fracking en Colombia. Durante el encuentro anual de presidentes y magistrados de tribunales, cortes y salas constitucionales de América Latina, el presidente Duque pidió a la rama judicial comprometerse con la lucha del narcotráfico, que deriva en criminalidad y en las denuncias de dictaduras como la de Venezuela. Hemos logrado corregir muchísimas de las herencias negativas, como el desmonte de los grupos manuales de erradicación. Logramos parar por primera vez en 7 años ese crecimiento exponencial y adicionalmente empezamos una senda de reducción. Pero somos todas las instituciones, incorporando todas las herramientas, las que tenemos que enfrentar ese desafío. Pero estoy seguro que en ese principio de cooperación armónica prevalecerá siempre el Estado de Derecho sobre cualquier amenaza que se pueda cernir sobre nuestro país. En plena época electoral, Red Más Noticias conoció la historia de Fermín Cristancho, un humilde cuidador de carros que, pese a una discapacidad, aspira al Consejo de Bogotá. La crónica es de Fabián Forero. La fina estampa de Fermín Cristancho ya es famosa para los conductores que dejan sus naves al frente de la sede del Partido Conservador en el tradicional barrio de La Soledad. Yo cuido carros entre semana acá y un fin de semana por los afuera de Bogotá. En este punto volea trapo desde hace 4 años y tal vez por ese ambiente de campaña es que se le metió la idea de ser candidato al Consejo. Ganar, conciencia, trabajo, seguridad, paz, progreso, no más violencia. Fermín es un personaje único, anda con unas botas al estilo del Chavo, pero negras, y habla de sus propuestas con la seriedad del caso. Mi propuesta mía es, los trancones de norte a sur, los señores policías no están haciendo prácticamente nada. Cuando hay un accidente no se está tomando, casi. Este hombre, de 54 años y nacido en San Mateo, Boyacá, le es fiel a sus raíces azules. Por ello, lo conocen los jefes de su partido. Al doctor, el presidente Omar Yepes y al expresidente Hernán Andrade. En su primer intento logró 1.650 votos. Esta vez le quiere pegar al perrito y popularizar su eslogan de campaña, ese que dice, con Fermín hasta el fin. No es posible edificar ciudades inteligentes sin la inversión del sector privado, el montaje de la infraestructura necesaria y el establecimiento de leyes que unifiquen los reglamentos en todo el país. En eso están de acuerdo expertos que participan en Smart City en Bogotá. En el foro sobre los mejores modelos de negocios, una premisa en la cual coinciden los expertos es que no habrá ciudades inteligentes si las empresas privadas no invierten. Si no existe la infraestructura de telecomunicaciones necesaria para que el ecosistema pueda crecer, va a ser imposible. Los gobiernos locales tienen que entender que la tecnología es fundamental y que aunque no cuenten con los recursos que necesitan, deben promover y facilitar la competencia. Clave que haya unos actores privados interesados en invertir, que cuenten con una seguridad jurídica. Una de las dificultades tiene que ver con las normas y temas de regulación,
que van muy lento frente al avance tecnológico. Cuando uno ve la regulación o la normatividad a nivel gobierno, es muy diferente cuando usted llega al gobierno municipal. Por eso es que dicen que a la par con el desarrollo de la conectividad hay que mejorar los servicios y utilizar la información que está disponible. El proceso de desarrollo de una ciudad inteligente es la capacidad de recoger toda esa información, todos esos datos y ponerlos al uso de quienes están tomando decisiones de política pública. Los expertos también dicen que de nada sirve la tecnología si no hay beneficios para la comunidad. Mucha gente cuando habla de ciudades inteligentes habla de tecnología, se imagina sensores, se imagina... Y todo esto es necesario, pero si el ciudadano no hace parte de este ejercicio, nunca va a salir adelante. La construcción de las ciudades inteligentes debe ser un compromiso de largo plazo. Es noticia hoy también el índice de confianza del consumidor que mide Fedesarrollo y que cayó fuertemente en agosto al registrar un valor de menos 11,8%. Este nivel representa una disminución de 6,7 puntos frente al mes anterior y tiene que ver con la caída de la confianza frente a las expectativas de los consumidores. Esa fuerte disminución se relaciona esta vez más a los efectos que sucedieron en el exterior en agosto, pero que preocupan a los colombianos, como el aumento de la guerra comercial. Fue un deterioro generalizado en todas las ciudades, en todos los estratos socioeconómicos y relacionado muy seguramente a que el mes de agosto fue un mes de unas noticias internacionales muy negativas. Recordemos que en ese mes sale la noticia del incremento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que genera un fortalecimiento del dólar y una depreciación del peso colombiano y de todas las monedas emergentes durante el mes. A través de un comunicado, Claro insta a Avantel a cumplir con sus obligaciones para garantizar el mejor servicio a sus clientes. Red Más Noticias forma parte de la oferta de América Móvil en Colombia. A través de un comunicado, Claro informa a la opinión pública que desde noviembre del año pasado, Avantel se ha negado a pagar la tarifa de operador establecido por el uso que sus usuarios hacen de otras redes donde el operador no tiene cobertura, conocido como el Servicio de Roaming Automático Nacional. Recuerda que esta tarifa está definida en la regulación y así lo confirmaron tanto la Comisión de Regulación de Comunicaciones como la misma Superintendencia de Industria y Comercio. Claro agrega que está convencido de que la mejor salida es la continuidad del servicio, por lo que está agotando todas las instancias posibles para generar la menor afectación posible. Insta a Avantel a cumplir con sus obligaciones para garantizar el mejor servicio a sus clientes. Finalmente, añade que confía en que las autoridades resolverán a la brevedad. Un vistazo al mundo y vamos con esta situación de tensión que no termina. Arabia Saudita se pronunció y responsabilizó con pruebas en mano a Irán por el ataque a las refinerías del pasado fin de semana. Arabia Saudita rompió su silencio y lo hizo presentando elementos que señalan como pruebas calificadas como indudablemente patrocinadas por Irán. El ataque no vino desde Yemen, se lanzó desde el norte, a pesar de los mejores esfuerzos de Irán para hacerlo parecer. Su colaboración con su representante en la región para crear esta falsa narrativa es clara. En segundo lugar, el ataque fue lanzado desde el norte y fue indudablemente patrocinado por Irán. En esta rueda de prensa, el Ministerio de Defensa saudí mostró estos restos de drones y misiles crucero que aseguran son de procedencia iraní. Con estos restos de drones explicaron que fueron 18 aviones no tripulados y 7 misiles de crucero que probarían la participación iraní en el ataque contra las petroleras. Teherán una vez más niega cualquier participación en los ataques, eso sí, advierten con represalias en caso de ser atacados. El secretario de Estado Mike Pompeo llegó a Arabia Saudita, desde donde analiza con el reino una estrategia en medio de la creciente tensión en Oriente Medio. El precio del petróleo sigue cayendo, ahora en un 2,1% y cerró en $58,11 el barril. El Brent cayó 95 centavos o un 1,5% después de que el presidente Trump anunciara un endurecimiento sustancial de las sanciones contra Irán. Las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro asesinaron a cerca de 18.000 personas desde 2016. Así lo denunció la organización Human Rights Watch.
La cifra fue dada a conocer hoy por la organización cuyo director para las Américas es José Miguel Vivanco e incluye numerosas ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por las temidas Fuerzas de Acciones Especiales FAES, adscritas a la Policía Nacional Bolivariana y otros grupos armados leales al chavismo. La denuncia se basa en datos publicados por el Ministerio del Interior venezolano, según las cuales 5.995 personas murieron por esta causa en 2016, 4.998 en 2017 y cerca de 7.000 en 2018 y los primeros 5 meses de 2019. La respuesta de las fuerzas de seguridad venezolanas a las manifestaciones ha sido brutal y absolutamente desproporcionada. La entidad realizó entrevistas a testigos o familiares de 9 víctimas de abusos cometidos por agentes del FAES en Caracas y un estado en el interior del país. Sección patrocinada por Revista 15 Minutos. Detrás de los famosos, delante de tus ojos. Es momento del entretenimiento en Red Más Noticias e iniciamos justamente con la protagonista de la famosa película Striptease. Hablamos de Demi Moore, quien dio un sugestivo adelanto de su libro autobiográfico Inside Out. La actriz posó para las cámaras de la revista Harper's Bazaar, donde revela su escultural figura a los 56 años de edad. En la imagen, Demi aparece desnuda en la orilla de una piscina, luciendo un brazalete de diamantes y un enorme sombrero rosa. Estas imágenes son el abrebocas de lo que será el lanzamiento de su libro autobiográfico, Inside Out, donde hablará que fue víctima de violación a los 15 años y la pérdida de un bebé por abuso del alcohol. Y como lo decíamos al inicio de la emisión, ¿cómo les dan las buenas noches? Pues Disney implementó una técnica que seguramente resultará muy útil para todos los padres. Mickey Mouse, Tribilín, Minnie, los personajes de Toy Story y hasta el Hombre Araña podrán ayudarle a los papás a que sus hijos puedan dormir felices. Disney habilitó una línea directa para que estos fantásticos personajes le entreguen un mensaje de buenas noches a los niños. El servicio funciona con una llamada gratuita al 1-877-7-Mickey. Ahí podrán elegir con qué personaje desean hablar y este les contará cómo fue su día, cómo se preparan para ir a dormir e invitan al niño a hacer lo mismo. Por el momento la línea solo está disponible en los Estados Unidos, pero dependiendo de la acogida de la campaña, esta será ampliada. Y ahora es momento de nuestro Plan Cultura. Llega el segundo Festival Internacional de Historia. El próximo 20 de septiembre, Villa de Leyva se vestirá de fiesta para recibir a todos los expertos en la materia. Nuestra periodista Gloria Moreno estuvo con las voceras de este festival, quienes nos cuentan más detalles de este evento. El recomendado del Plan Cultura de hoy se trata del segundo Festival de Historia, por eso estoy con unas invitadas que nos van a contar con lujo de detalles de qué se trata todo esto. Mariana, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿cómo estás? Pues es un proyecto maravilloso, llegamos al segundo festival, como somos historia, todos somos historia, pues vamos a contar la historia a todos, desde los jóvenes hasta los de todas las edades. Con 5 escenarios preciosos, el 20, el 21, el 22 de septiembre. Los esperamos a todos. Vamos a hacer de la historia una fiesta, ¿verdad, Beatriz? Tenemos varios ejes temáticos, dentro de los cuales tenemos el orgullo de poder llevar a una docena de mujeres a que formen parte del Festival Internacional de Historia como partícipes de los conversatorios en diferentes ejes. Ahí está la invitación, 20, 21 y 22 de septiembre en Villa de Leyva, el Plan Cultura recomendado para hoy. Gracias por acompañarnos. Hasta aquí el entretenimiento en Red Más Noticias. Mañana nos encontramos en Red Más Conexión y a las 8 de la mañana en 15 Minutos TV. Y llegamos así al final de esta emisión. A ustedes, como siempre, gracias por su compañía. Recuerden, mañana los esperamos a las 6 en punto de la mañana
para que empiece su día bien informados con nosotros en Red Más Conexión. Mauricio, estamos ahora más cerca de todos nuestros televidentes y de nuestra audiencia. Paula, la gente que interactúa conmigo dice, yo lo sintonizo a través de la página de Red Más Noticias, pero además hay otras opciones, ¿no? Pues mire, aparte de la tradicional, que es el canal 107 y 1007 en HD de Claro, también si ustedes son usuarios de celular de Claro, nos pueden ver, nos pueden escuchar a través de mi Claro App y de Claro Música sin consumo de datos. Esto, Carlos, es una maravilla porque usted va en el Transmilenio, va para el trabajo, a donde sea, no le consume datos y se informa con nosotros. Usted ya está haciendo eso, ¿no? Yo así lo sé, incluso por España, para que veáis. Bueno, pues así le decimos a ustedes buenas noches y nos vemos mañana.